Leemos en Oseas capítulo 2, versículo 17, que dice claramente: porque quitaré de su boca los nombres y nunca más serán mencionados por sus nombres. Muchas personas no pueden comprender cómo es posible que se haya hecho tanta abominación en cuanto a traducción. Los nombres de Jesús, Cristo, Jehová, etc., no solo son nombres blasfemos, sino que también son nombres paganos, sucios e inmundos. Un detalle muy importante que se les pasó por alto es que los nombres no se traducen. En la cultura hebrea, un nombre propio tiene un propósito. El Elohim de Israel, Yahweh, es su nombre. Nos advirtió no solamente que la pluma mentirosa de los escribas torcerían la riqueza del idioma hebreo, sino que también, como leímos en el profeta Oseas, que nos quitaría los nombres paganos de nuestras bocas. Una de las cosas principales que el creyente, por decirlo así, debe entender es que Yahweh hace una completa distinción en todo. ¿Se imagina usted al Elohim Kadosh de Israel aceptando nombres de demonios? Claro que no. En la primera versión de las Escrituras sagradas, del hebreo al griego, en el Pasuk 1, es decir, el versículo 1 de Génesis, pusieron en el griego, enargi episten o Zeus ton ouranon keitingin. En el principio creó Zeus los cielos y la tierra. Cuando en realidad la palabra original es Elohim, que nada tiene que ver con ese otro nombre. En el texto original dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, entendiendo que este Dios pagano de los griegos influenció toda la cultura occidental con sus ideales, veamos por qué se colocaron estos nombres. De Zeus se tradujo a Deus, de Deus se tradujo a Theos, y de Theos se tradujo a Dios. O sea que podemos ver el origen, el trasfondo de la palabra Dios. Por ejemplo, la palabra teología significa el estudio de Zeus. Existe solo un nombre verdadero para el Salvador, y su nombre es Yahshua. Jesús en griego, Jesús, de acuerdo al uso actual desde el siglo II, cuando empezó, al principio a ser introducido encubiertamente por los apologistas, hasta que finalmente decretado como el nombre oficial del Salvador. Por el emperador perverso Constantino y confirmado en el primer concilio de Nicea en el siglo IV, desde entonces y a partir de ahí está plasmado en los códices griegos postniceanos. De modo que al reequivaler las 5 letras del nombre griego Jesús, tenemos Jesús, lo cual para nada tiene relación con el nombre original Yahshua. Buscando entonces los fonemas que tengan sentido en las dos lenguas antes citadas, encontramos al menos 2 sustantivos. 1, Zeus, el rey de la mitología y paganismo helénico. Y 2, Sus, que en hebraico significa caballo. Jesús es una traducción de tercera generación. ¿Cómo es esto? Bueno, la primera generación, es decir, el original hebreo, es Yahshua. La segunda generación, es decir, la griega, es Jesús. Y la tercera generación, latina o latín, es Jesús. En otra forma de declarar el nombre falso de Jesús, encontramos 2 palabras que también dejan un horrible sabor, y es la palabra hebrea, Jesús. Se lee, obviamente, de derecha a izquierda. Escrito en hebreo, significa o G, que significa en hebreo antiguo aquí, de ahí viene Giné, y Sus, que significa un caballo. Por lo tanto, encontramos la palabra aquí, un caballo. Un caballo es una bestia. Entonces, el falso nombre de Jesús es la verdadera marca de la bestia, como lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 17. Este es el caballo blanco que salió para vencer. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Y detrás de él, como su capitán, le siguen
el caballo rojo, Marte, dios de las guerras, el caballo negro, Hermes, Mercurio, dios del sucio comercio mercantilista, y el caballo amarillo, Plutón, el dios de los sepulcros. Dice Tehilim, Salmos 33, versículo 17, vanidad es el caballo para salvarse, por la grandeza de su fuerza no librará. Después que el nombre Jesús lo tomaron de una bestia, los greco-romanos, quienes siempre fueron amantes y promotores del homosexualismo, gente llena de demonios, también tenían que erigir una figura hermafrodita de Jesús. Y eso fue muy fácil para ellos. No costó mucho esfuerzo para entremezclar las letras del nombre de la diosa egipcia, Isis, con el nombre del dios griego, Zeus, de modo que resulta Jesús. Bendito sea Yahweh, que los artistas, escultores y pintores tomaron base en la fisonomía griega para hacer imágenes de Jesús y no del Yahshua hebreo, Yehudí. En la Edad Media predominó el semblante europeo occidental, y ya en estos tiempos modernos el modelo físico de Jesús ha sido tomado de los hippies. Yahshua, el Mashiach Yehudí, 100% hebreo, cumplidor de la bendita Torá, es transformado por la enseñanza apologética y por decreto niceano. 2 de los 10 cuernos o poderes del dragón rojo, Yahshua HaMashiach le reprenda, en el mundialmente famoso Jesús, arcaicamente de semblante griego, antiguamente de fisonomía europeo occidental, y hoy de físico angloamericano rubio y de ojos azules como si fuera una estrella de Hollywood. ¿Será posible que solo han hecho los inicuos un reemplazo, mas aún tienen poder de reemplazar de israelitas a gentiles paganos el físico, la sangre y los genes de Yahshua? Jesús, Zeus, significa hijo de Zeus. O sea que Jesús es el acrónimo de Jehová es Zeus. ¿A qué ídolo cargan en las procesiones romanas? ¿Cómo se llama el ídolo llamado niño Dios? ¿A quién le celebran su natividad en el mismo día de Tamuz? ¿Cómo se llama el ídolo el Sagrado Corazón de? ¿Cómo se llama el ídolo la Divina Misericordia de? ¿Cómo se llama el ídolo muerto? ¿Cómo se llama el ídolo crucificado que cuelga en la pared frontal del altar de toda iglesia o la cruz sola? Sea católica, ortodoxa o protestante, es lo mismo. Veamos el nombre que también se le añadió, conocido como Cristo, del griego Christos, que ni siquiera significa ungido, sino untado, ya que el griego es un idioma pobre en descripción, y no alcanza a definir la palabra hebrea, Mashiach, que significa ungido de Yahweh. El falso, pagano y blasfemo título, Cristo, existía ya como una palabra en la lengua griega, cuando esta lengua y el imperio helénico alcanzó su edad de oro, aproximadamente en el 333 antes de Mashiach, pero estaba muy reservada en los círculos esotéricos de las hermandades o sociedades secretas, santuarios de la hechicería y verdaderos adoradores satánicos, las que en el primer y segundo siglo de la era común se conocieron como iglesias gnósticas cristianas, o sea, asambleas del conocimiento crístico. ¿Se da cuenta? ¿Qué relación podrá tener la dicción Jesús, de origen griego, en Mateo 1, 21 al 23, y peor todavía con Isaías 7, 14. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Yahweh había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Elohim con nosotros. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14, referente a ese pasaje: Por tanto, Yahweh mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.